Nosotros brindamos cada día todos los secretos de los mejores vermut que podéis encontrar en España. Nosotros os traemos en vuestra casa los productores para que les podáis preguntar todo lo que queráis preguntar acerca de los vermut. Pero hoy os voy a avisar que va a ser un episodio espectacular. Un episodio de los mejores que hemos hecho. Sí, porque hoy os traemos eh, Josep Sucarrat Miró, el autor del libro Teoría y Práctica del Vermut. Vamos a buscarlo. De pantalla con Josep, y hoy va a ser un episodio muy interesante. Josep, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sabes el placer que tengo en tenerte aquí en las Bermudas. Es todo un honor, un enorme honor, porque como bermuteros, nosotros hemos tenido desde hace siempre una guía y el libro Teoría y Práctica del Vermut es nuestro faro. Y tenerte aquí en las Bermudas hoy es un placer auténtico. Gracias por estar aquí. Me gusta mucho esta bienvenida, porque claro, es una alegría que te traten así de bien como nos tratáis. Y bueno, un poco impresionado porque has abierto tanto las expectativas bueno, habrá que cumplirlas ahora. Si me permites, antes de empezar, Y tanto. déjame un momento, eso no te lo voy a contar y te lo quería decir, pero bueno, bueno, ya sabes que estos tiempos del coronavirus y tal han tenido cosas malas, muy malas. En mi caso, la peor es que el virus se llevó a Miquel Àngel Baquer, que es uno de los tres autores de Teoría y Práctica del Vermut, junto con nuestro amigo Sergi Martín y yo mismo. Entonces yo dije que siempre que voy a hablar o me inviten a hablar de Teoría y Práctica del Vermut, para mí es hacer un homenaje a Miquel Àngel Baquer y todo lo que aprendimos de él y su alegría y su creatividad, porque fue en Cataluña y en España un personaje importantísimo para la recuperación del vermut. Con 36 años el virus se lo llevó demasiado pronto, pero bueno, lo tenemos en los libros, lo tenemos en el vermut, lo tenemos en tantos proyectos que dejó y está con nosotros. O sea que hoy, aquí en nuestra conversación entre tú y yo, va a estar también Miquel Ángel. Pues sí, totalmente de acuerdo. Entonces, incluso si podemos dedicarle incluso el episodio de hoy y también un vermut a todo Exacto. lo que nos ha aportado a la cultura vermutera, de lo cual hoy justo quería hablar contigo, y a todo lo que os estáis conectando ahora mismo en directo en este episodio de la Vermupedia. Estamos hoy en conexión con Josep Sucarrats, es uno de los autores del libro Teoría y Práctica del Vermut. Nosotros os aconsejamos de entrada, si como auténticos vermuteros, esto es un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca de casa, porque es un libro peculiar, que con humor, con un libro que se bebe todo de un trago, se lee todo de un trago, os desvela todos los secretos de los vermut. Y nosotros como vermuteros aconsejamos, es un libro que no puede absolutamente faltar en vuestra biblioteca de casa. Gracias, entonces, Josep. Yo, Josep, quería, bueno, eres muy conocido, de hecho, bueno, todo lo que estáis conectando ahora mismo seguramente conocéis a Josep. Para lo que no lo conocéis, los pocos que no lo conocéis, Josep es el director de la revista Cuina.cat, que es una revista referente en el sector. Es el autor del libro Teoría y Práctica del Vermut y también eres el autor del blog Gastronomistas. Soy uno ¿Sí? de los 9 autores allí, sí. Que os aconsejamos también seguir porque siempre hay curiosidades en el mundo gastronómico. De hecho, la primera pregunta que quería hacer, Giuseppe, es ¿cómo, una pregunta muy personal, ¿cómo has decidido dedicarte al mundo de la gastronomía? ¿Por qué? Ya, esto es ¿Cómo una has pregunta llegado? que a veces me hace la gente y digo la verdad que a veces las decisiones no las tomas tú, sino que las toma la vida y a veces acierta, como es este caso, ¿no? Porque yo estudié comunicación audiovisual, lo que pasa es que justo en lo que menos me he dedicado es en el mundo audiovisual de televisión o cine y sí que empecé cuando empecé a dedicarme profesionalmente a la comunicación, empecé con periódicos, cosas así, ¿no? Vengo del mundo del campo yo, mi familia son
agricultores de la viña. Obviamente todos mis antepasados, también mi padre, también mi hermano, lo cual es un honor y un lujo tener gente tan joven que se dedica al campo, ¿no? Y por eso yo creo que sin darme cuenta aprendí a comer bien, porque la gente en el campo pues come bien. Cuando vine a Barcelona a estudiar la carrera, me acuerdo que entendí por qué las lechugas o los tomates que comíamos en mi casa eran mejores que los que los que podía comer la mayoría de la gente, ¿no? Que eso era un pequeño lujo, porque no es caro, pero sí que es difícil de encontrar. Y bueno, por este mundo agrario, luego empecé a colaborar en publicaciones hablando de los productores, de los sectores y estas cosas. Cuando hubo la oportunidad de entrar en la redacción de la revista Cuina, primero como redactor y después como director suplente. Lo que pasa es que la suplencia tenía que durar un año y ya casi llevo 14. Entonces fue muy diferente. Entré por eso, por el sector primario a la gastronomía y luego sí que allí he descubierto un sector increíble que ahora lo está pasando mal, obviamente, pero que hay gente con muchas ideas y con mucha fuerza y que yo creo que si entre todos nos ayudamos, pues lo vamos a conseguir. A todo lo que os estáis conectando, si tenéis preguntas, adelante, tenéis el chat aquí a disposición, contestaremos, intentaremos contestar a todas vuestras preguntas. Primera pregunta, Giuseppe, hablando del vermut. ¿Por qué un libro sobre el vermut? Yo tengo esta curiosidad porque el libro ha sido publicado en el 2015. Sí. Y todavía en el 2015 el vermut no estaba tan de moda como está ahora en el 2020. Entonces, habéis sido un poco, ¿cómo dire, visionarios? O sea, ¿cómo ha salido este interés? ¿Por qué un libro sobre el vermut? Mira, justo sí, como tú dices, ahora ya es como, ¿no? Es lo que una moda pasa a ser tendencia, con lo cual pasa a ser más una corriente más consolidada. Y en 2015 esto quizás había empezado, a lo mejor sí hacía 3, 4, 5 años que el vermut, y especialmente en Barcelona, empezaba a ser un fenómeno sobre todo entre la gente joven en ese momento, ¿no? Y Miquel Ángel Baquer justo fue una de las personalidades que tuvo bastante que ver con este estallido del vermut, ¿no? En ese momento. ¿Por qué lo digo? Pongamos el caso de Miquel Ángel, que no fue el único, aunque fue muy, muy relevante. Él se implica, también venía del mundo de la comunicación y se implica con la bodega histórica de su familia en la Terra Alta, en el pueblo de Batea, y ve que allí tienen el vermut, pero que es como un producto al que nadie hace mucho caso. O sea, yo había tomado siempre vermut, había visto el momento del vermut entendido a la catalana, ¿no? Lo que llamamos el vermut, hacer el vermut sería, que es el aperitivo anterior a la comida y básicamente de domingo, de sábado, de los días en que puedes estar relajado, ¿no? Y yo lo había hecho siempre esto en mi familia, en casa, sin salir, pero es verdad que en Barcelona había una tradición histórica de locales, de bares donde se hacía esto, pero que hacía décadas que yo no digo que se hubiera perdido, pero pasaba desapercibido. Era como un mundo de modé. Y entonces Miquel Ángel y otra gente como él descubrieron o pensaron de que una tradición como esta no tenía nada de pasada de moda, porque era un momento gastronómico en el que compartías bebida y comida con tus amigos, era un momento, para usar una palabra así más moderna, muy cool, en el sentido de que podías, es relajado, es amable, es simpático, no tiene las características de una cena muy seria o muy formal, y esto coincidía justo con el momento más duro de la crisis anterior, de la de 2008, ¿no? Que, bueno, a lo mejor había menos posibilidades de dedicarte a grandes cenas o grandes comidas, y el vermú económicamente era más asequible y te resolvía esta cuestión de quedar con tus amigos y comer y beber. Además, si nosotros identificábamos un target, una población que entonces tendría entre 30 y 40 años, que probablemente tenía niños,
Y el vermut es un momento que pueden compartir los niños, ¿no? Es a mediodía y si estás en una buena terraza al lado de una plaza, de un parque y tal, se pueden hacer cosas que no puedes hacer en un restaurante. Con lo cual es la teoría que desarrollamos en este libro de por qué el vermut se estaba poniendo de moda. Y le sumamos a esto que entonces era el inicio, y ahora ya ves tú que estamos tú y yo conversando por Instagram, pues el momento de las redes sociales, ¿no? En las que podemos compartir en las redes sociales qué estamos haciendo en ese momento. Y esta gente joven empezó a contar que estaban tomando el vermut y tal y cual, y el vermut se puso de moda. ¿Y qué pasa? Cuando yo he dicho siempre tomaba el vermut de pequeño, bueno, yo cuando no tocaba no bebía yo, que empezamos a beber alcohol cuando tocaba, pero siempre hacíamos el vermut en casa, pero entonces, si nos referimos a la bebida, mi pueblo está a 30 kilómetros de Barcelona y para que nos hagamos una idea era muy difícil encontrar otra marca de vermut que no fuera Martini. No he venido ahora aquí a criticar a Martini, ¿no? Solo quiero decir que era un superviviente con una comunicación muy diferente a la que se hace ahora del vermut. O sea, era una marca que vendía coctelería, noche, glamour y tal, pero bueno, que la gente que quería tomar el vermut a la manera tradicional era la que accedía. En Reus, en Tarragona, en otras zonas, sí que seguramente había más marcas que escoger, pero aquí prácticamente nada. Gracias si encontrabas, además de Martini Cinzano. Bueno, la moda esta que empezó en 2010, 2013, 2014, 15, pues también se tradujo en un estallido de marcas y también un poco de elaboradores, ¿eh? Sabemos que hay muchas marcas de vermut, pero hay menos elaboradores. Hay muchos elaboradores que producen varias marcas y esto es completamente legal y no es engañar a nadie, sino simplemente vas a un elaborador y dices, mi marca quiere este vermut, que sea así, tal, y el responsable del resultado del vermut es quien lo encarga. Bueno, de que quede bien es el elaborador, pero del estilo del vermut, de lo que lo hace diferente de los otros, es quien lo encarga, ¿no? Y ahora, bueno, y en las Bermudas, quien no haya ido que vaya para comprobarlo, la diversidad de marcas es tan enorme que algún vermut vas a encontrar que te va a gustar. Josep, de hecho, y quería justo preguntarte también esto. Ahora vivimos en literalmente en una explosión de marcas de vermut. Hay muchísimas. Incluso cada uno aporta su propia manera de hacerlo con productos de la región, etc. Lo que quería preguntarte es, de hecho, de mientras saludamos Sweet Traveler, Vermut para siempre, claro que sí. Quería preguntarte cuánto es importante, según ti, el vermut en Cataluña y cómo ha evolucionado también el mercado del vermut en España tradicionalmente. ¿Podemos considerar el vermut catalán de Reus o también el vermut es un fenómeno más amplio, más español en este sentido? Mira, creo que el mercado principal, no sé ahora, pero el mercado principal de Martini durante muchos años fue el País Vasco, ¿vale? En Cataluña el vermut también fue muy importante y en Madrid también es muy importante. Y otras zonas como Valencia también es importante allí. O sea, realmente en la zona de España donde quizás se haya tomado menos el vermut es en Andalucía, porque allí ya tienen sus propios aperitivos, los finos, los olorosos, ¿no? Y es otra tradición y que me encanta. Y entonces el vermut ha competido menos allí, pero digamos en Cataluña, en Madrid, en País Vasco de una manera muy especial. Ahora en Galicia existen buenísimos proyectos y marcas de vermut. Pero bueno, todo llegó de tu país, de Italia. Yo no sé de qué parte eres de Italia. De Milán, aunque en Italia decimos que el vermut, a pesar de ser nacido en el 1700 en Italia, bueno, nacido, descubierto, realmente el país que nos ha enseñado cómo hacer el vermut es España. ¿Ah, sí? Bueno, Cataluña en primis, porque no hay en ningún lugar del mundo una cultura tan vermutera como la española, aquí en España. En ningún país se toma el vermut tal cual. Y luego hablaremos de cómo se toma el vermut, que tenemos preguntitas por hacer. Ese es otro tema, ese es otro tema. Qué bueno. Pues sí, entonces, una explosión de vermut. Y nos preguntan, Josep, ¿tú consideras que quizá el vermut tiene que tener una denominación de origen o una protección, una IGP, visto que hay ahora tantas regiones que hacen el vermut al estilo gallego,
como decías tú, en Andalucía también es curioso que ahora en Andalucía se hace mucho vermut y también al estilo de Reus. ¿Echamos en falta una IGP o una protección de algún tipo? Por ejemplo, en Reus se está intentando, pero no parece haber mucha predisposición por parte de los elaboradores. O sea, sí, los sellos de calidad pues te transmiten esto, te transmiten calidad. Y está bien que lo tuvieran, ¿no? Porque es como un seguro de la administración de que hemos controlado de que esto realmente funciona así. ¿Cuál es un poco el problema de un sello de calidad? Que te limita las posibilidades de desarrollo de tu estilo propio, porque te marcas si es una denominación de origen o una indicación geográfica protegida, te marcas el estilo es este, los productos, ingredientes que puedes usar son estos, el resultado final tiene que ser esto, la zona donde puedes comprar es esta. Y el vermut es un poco libre y yo creo que a veces le cuesta un poco encorsetarse en estos en la estructura de una denominación de origen, ¿no? O sea, ¿por qué los vermuts son diferentes? O sea, en principio todos parten de esa base de vino blanco mezclado con macerado con las hierbas, con el alcohol, todo el momento este que lo que provoca que el vermut sea un vino aromatizado y que cada vermut sea diferente. ¿Por qué? Porque es que la selección de botánicos es diferente en cada vermut y es lo que le da la personalidad a cada vermut y es lo que provoca que nos guste un vermut más amargo a lo mejor, otro más dulce, que aquí también tiene que ver el azúcar que le añadamos, que también tiene que ver con el hecho de que el vermut sea blanco o tinto, porque el tinto no solo, pero en gran parte es del caramelo que se le puede añadir, del azúcar. Y claro, sí, se puede, o sea, Vermut de Reus, que es una marca que suena mucho, y ahora actualmente creo que en Reus Ciudad solo hay una empresa elaboradora de vermut en el municipio, que es Miró. Lo que pasa que Izaguirre y, y el vermut Iris, por otro lado, están pegados a Reus, o sea que todo eso sería Reus, ¿no? Y parece ser, pues es una marca que habría que proteger porque fue la gran ciudad del vermut, no solo en Cataluña, también en España, por eso en Madrid hay publicidades antiguas en azulejos, en los grandes, los bares más tradicionales donde tomar el vermut, que pone vermut de Reus. O sea, fue muy importante. Y eso podría estar regulado por ley. Bueno, yo creo que hay una legislación que protege que las cosas se hagan como se deben de hacer y en el vermut yo creo que será la marca que será muy importante. Eso sí, estaría bien que con la marca Reus, por ejemplo, que es como la marca Torino o otras zonas geográficas que se identifican mucho con el vermut, a lo mejor sí que habría que tener alguna protección para que estuviéramos seguros de que vienen de allí. Qué bueno. De un lado tenemos el vino que está ultra regulado con todas sus denominaciones de origen y también está regulado en la forma de tomar el vino, la copa diferente, si es blanco, si es tinto, la temperatura. Y del otro lado tenemos el vermut que no tiene protección ninguna, cada uno toma el vermut ahí como más le gusta, ahora lo vamos a ver también, pero es curioso que siendo también un vino aromatizado haya tanta diferencia entre los dos, también cultural. Gastrolafo nos hace una pregunta interesante. Nos dice, el acto de hacer un vermut se inició como una reunión de amigos. ¿Cuándo se introdujo la gastronomía más elaborada para hacer el vermut? ¿A partir de cuándo? Porque anteriormente chips, patatas, olivas y poco más. Ahora hacer el vermut es algo gastronómico ya, es algo mucho más Puede ser, ¿no? complejo. O sea, la bodega 1900 de Albert Adrià es una vermutería, pero una vermutería gastronómica. Yo creo que todo, o sea, los chefs de alta gastronomía muchas veces buscan referentes territoriales, o según el estilo de cada cual, pero los hay que buscan referentes territoriales, cercanos, emocionales, y el vermut claramente podría ser uno de ellos. Esta eclosión del vermut que se cuenta en nuestro libro de 2015, pues provocó un poco que despertara también el interés
de tantos cocineros, que puede ser que antes alguien ya lo hubiera apoyado, ¿no? Pero fíjate que hablamos y el vermut son, como decían ahí, patatas, tal y cual, se acompaña de ingredientes como muy populares y muy asequibles, pero de repente resulta que de las conservas de mariscos, por ejemplo, las hay de varias calidades y claro, pueden ser muy gastronómicas. Podemos acompañar el vermut con jamón, puede ser muy gastronómico, con un queso, y a partir de aquí elaborar banderillas o otros elementos, croquetas, ¿sabes? Es que el vermut lo acompañas. A mí me preguntan, ¿con qué marida el vermut? Y digo, Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Cómo tomas el vermut tú, y, José? y yo digo, el vermut es un maridaje cultural y lo maridamos con lo que hemos visto toda la vida sin preguntarnos si es lo mejor o lo peor para apreciar el vermut. Eso parece ahora que vaya, que sea un poco peyorativo para el vermut, pero lo digo justo para lo contrario. O sea, el vermut es la libertad, ¿no? Yo eso lo aprendí de Miquel Ángel Baquer, justo. Fue él quien defendió el vermut con este estilo, es decir, tómatelo como quieras. Y lo más importante es que te lo tomes con quien quieras, ¿eh? Pero el vermú es la libertad en el mundo del vino. Como tú has dicho, el mundo del vino en gran parte, y esto se está empezando a romper un poco, porque si bien tiene una parte positiva, tiene otra negativa, que es que yo creo que lo ha alejado de mucha gente que podría disfrutarlo. El hecho de estar tan regulado, de parecer de que cuando te sirven un vino en un restaurante lo tienes que oler y tienes que descubrir allí millones de aromas, millones de defectos y Tal que no cual. quedes mal y cual, pues oye, el vermú no está aquí y esto está bien y entonces mucha gente que no bebe vino o dice no entiendo de vinos y tal, el vermú le gusta tomárselo porque nadie le pide que le cuente la vida del vermú, sino que lo disfrute y que se atreven a decir, igual que con la cerveza, este vermú me gusta más que esta cerveza me gusta más que esta. En el vino a veces nos pasa que acabamos diciendo, es que no entiendo de vinos, ¿eh? Y piensas que si vas a decir que te gusta más uno que otro, igual estoy metiendo la pata porque el malo es ese. No, el bueno es el que para ti es el que te guste a ti. Y entonces, con lo que acompañamos el vermut, pues tiene que ser free, libre, disfrútalo. Yo me acuerdo de mi abuelo materno que cada domingo íbamos a comer a su casa y había una mesa larga, larga, larga. Y aunque no nos quedáramos todos a comer, porque mis tíos eran 10 hermanos, y con lo cual yo tenía muchos primos y así, y no todos se quedaban a comer allí, obviamente cada domingo, ¿no? Nosotros sí, y mis hermanos y mis padres sí, porque como vivíamos al pueblo de afuera, éramos los que íbamos de visita. Pero en el momento del vermú nos encontrábamos mucho. Por ejemplo, mi abuelo preparaba, me acuerdo, huevo duro y lo cortaba a rodajas y era parte, yo solo lo he visto allí con él, ¿eh? Y a mí me encantaba de pequeño, era parte del acompañamiento del vermut. Con lo cual creo que este punto naif, este punto, uh, sí, libre, se tiene que conservar. ¿Que os gusta comer bien? Encontraréis excelentes conservas o si vais a sitios como la bodega 1900 de Ferran Adrià, pues tendréis una experiencia gastronómica de nivel, pero bueno, un servicio que es el del vermut, que no se te pone un camarero detrás de tu espalda con una libretita apuntando y contándote cosas que no entiendes, ¿no? Claro. Sí, de un lado tenemos esta aristocratización del vino tan complejo que, como decías tú, tienes este riesgo de alejar el consumidor porque no lo entiende, y el vermut es algo más sencillo, más easy, gusta o no gusta. Ese es el poder del vermut. Anteriormente hablabas del vermut que se toma en compañía, con quien quiera, ¿no? Fantástico. Pero en confinamiento, ¿con quién tomamos el vermut? ¿Cómo ha afectado el confinamiento al vermut? Y ya que estamos, la pregunta es, ¿cómo ves el futuro del vermut? ¿Hacia dónde vamos? Muy bien. Cuanto al confinamiento, y en eso la gente de las Bermudas también lo habréis experimentado porque habéis puesto este servicio Un de vermut al pedir el día. vermut a casa. O sea que es de las cosas que de repente la gente ha dicho, bueno, pues esto lo podemos hacer en casa y nos vamos a conectar al Jitsi o al Zoom o donde sea con los amigos y, bueno, no es lo mismo, pero casi, ¿sabes? Otra vez ese punto convivial tan estupendo
del vermut, ¿no? De esta informalidad del momento vermut que te permite reunirte con quien quieras y es igual que que las servilletas sean de papel, ¿sabes? No pasa nada, estamos aquí para ser felices. Y entonces creo que durante el confinamiento ha sido un momento muy esperado por muchísima gente, ese sábado, ese domingo, ese conectarse hacia las 12 del mediodía, a la 1, con los amigos y hacerlo más similar a lo que decíamos antes de presencialmente, pues en versión virtual. Y de hecho ha sido un poco fenómeno dentro de los varios fenómenos que se han producido con este confinamiento tan extraño. A ver, yo espero que para el vermut y para todo lo demás los cambios sean menos a medio plazo de los que los peores profetas auguran. Yo no me creo a los peores profetas, ¿eh? O sea, sí, hay una pandemia mundial, hay un virus más malo de lo que parecía y muy malo. Y estamos hoy también recordando a Miguel Ángel Baqué, o sea que no es ninguna broma. O sea, lo que tenemos que confiar es en los científicos que trabajan serio, en que descubrirán, como se ha descubierto siempre en la historia, ese remedio, esa vacuna, o como mínimo esos medicamentos de protección que nos permitirán volver a ser humanos de verdad. Y volver a ser humanos de verdad es tocarnos los unos a los otros, sentarnos juntos. Bueno, pues ya ves tú, es lo que nos toca. Que bueno, ya esperamos, nosotros también como Vermutería promovemos el consumo de vermut, que ha sobrevivido al prohibicionismo de los años 20, a la crisis económica esperamos sobrevivir y seguramente a una pandemia, porque tradición también, el vermut no es una moda como por ejemplo puede ser la cerveza artesanal, es algo que es intrínseco a la cultura, sobre todo catalana, por lo que hemos visto, pero también española. Sí, tú Tenemos sabes, mucho... Sí, tú sí, sí. sabes que eso también lo contamos en el libro, ¿no? Sobre todo en la zona sur de Cataluña, pero Barcelona también forma parte de esta tradición de que era el momento de encuentro de la gente del pueblo. Eso me lo contó hace poco mi abuela, que cumplió el 13 de mayo 92 años y que está estupenda. Y yo le pregunté por eso y me decía, no, si aquí en el pueblo, en Abrera, nuestro pueblo, solo se tomaba el vermut una vez al año, que era por la fiesta mayor, en la calle se ponían las mesas y la gente ese día bebía vermut, pero era el día que se encontraban todo el mundo, los ricos, los pobres, los de derechas, los de izquierdas, todo el mundo estaba allí y era la fiesta de todos, y el vermut tiene que ser eso. Qué bueno. De hecho, quizá más que cómo se toma el vermut, como nos comenta aquí Irina, quizá lo más importante es con quién tomas el vermut, más que cómo. El vermut es esta extraordinaria bebida que tiene este poder de unir gente, reunirla. Pero la pregunta ahí se queda, ¿cómo se toma el vermut, Giuseppe? Entonces, pregunta, ¿con soda, sin soda, naranja, oliva? ¿Cómo tomas tú el vermut? ¿Hielo, sin hielo? Como lo tomo yo, no es la verdad absoluta sobre el vermut, porque vuelvo a Miquel Ángel Baqué y es tómate el vermut como quieras. Eso es lo Muy que bien, digo, ese es ¿vale? el mensaje clarísimo. Pues Entonces, sí. dicho esto, yo me lo tomo como siempre se ha tomado en mi casa, que es con sifón, con un trago de sifón, de soda añadido. A ver, el vermut tiene 16, 17 grados, entonces es un poco ya potente y para un aperitivo que puede durar y tal, no está de más rebajarlo y darle este punto carbónico para convertirlo un poco ya casi como un refresco, ¿no? Con eso, una rodaja de, uh, de naranja, me gusta más que de limón, pero si quieres de limón, de algún cítrico, ¿eh? Y un par de cubitos de hielos en un vaso chato, pequeño, pues mola. Así, para mí es mi recuerdo emocional y la manera en que suelo tomar el vermut. Pero me encanta Y también cuando voy a Reus y sacan vasitos como el que tienes tú aquí y te ponen allí el vermut sí, a veces con un cubito de hielo
y lo tomas fresquísimo y solo con vermut. Pero yo he seguido las instrucciones que encontraba también en tu libro, el vermú frío de nevera, sin Sí, hielo, sí, también. posiblemente, Sí, sí, sí. y yo sin nada, porque así, Yo a veces digo que eh, con el hielo queda más fotogénico si lo quieres publicar a Instagram, ¿no? Pero claro, bueno, claro. Y hablando de esto, ¿en copa o en vaso? ¿Dónde lo tomas tú el vermut? en vaso. En vaso. Creo que la copa es too much para el vermut. Pero bueno, si tenéis una copa, pero el vaso une más que la copa. Qué bueno. Giuseppe, preguntan, ¿cuánto vermut bebes tú a la semana? Menos de los que quisiera. O sea, eh, el domingo es mi día del vermut irrenunciable. El domingo es... O sea, claro, me gustaría ser turinés en ese sentido, que bueno, creo que ahora con el confinamiento el alcalde les dijo que calma y que no podía ser, que llegan las 8 de la tarde y salen a tomar el vermut, ¿no? Esa versión vespertina del vermut, que aquí no la tenemos, aquí es a mediodía y es antes de la comida. Eso tiene un sentido porque la parte botánica del vermut, o sea, el buquet de hierbas con el que macera, pues hay allí complementos para que te abren el apetito, o sea, que por eso se toma antes, ¿no? Entonces, sí, que en mi día a día es complicado hacer el vermut, pero el domingo es irrenunciable, o el sábado, y la versión de quedar con alguien para hacer el vermut me encanta. Luego está la noche y la coctelería, y en eso soy probablemente menos experto y que es una tradición más universal, pero que el vermut en coctelería, bueno, eso lo sabéis en las Bermudas también, De hecho, es yo infinito. una pregunta sobre esto, y también lo comentas en el libro Teoría y Práctica del Vermut, el tema coctelería. ¿El vermut se toma solo o el vermut se toma en cócteles? ¿Qué opinas sobre el tema mixología? No, hombre, el vermut es importantísimo en mixología. Es que, ¿qué sería la Muy, mixología sin el vermut? ¿Qué serían los negronis y los grandes cócteles de la historia que llevan vermut? Es que claro que tiene que estar y que cuando, es lo que os decía antes con las publicidades de los 80 y los 90 de Martini, que y el uomo Martini, que se hizo tan famoso, el vermut estaba en la noche y allí sí que lo encontrábamos, ¿no? Lo que pasa que la noche es para ligar y el día es para ser feliz, entonces. pero el vermut siempre está, cambian el día, cambian los momentos, pero el vermut acompaña cualquier Sí, situación, por eso digo que de incluso no, cualquier tipo. incluso no estando de moda, hay gente que nunca, pues, familias como la mía, que siempre han mantenido la tradición del vermut en Cataluña. Siempre ha habido bares que han ofrecido el vermut, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que no estaban de moda y como no existía Instagram ni Facebook, pues la gente no lo contaba por las redes sociales, ¿no? Y ahora es así. Pero bueno, lo que está bien en este nuevo momento es algo que sabemos que va a perdurar y tiene este punto que en un mundo donde las cosas son tan iguales y a veces cuando visitamos ciudades occidentales en todas tienen las mismas marcas de ropa, las mismas tiendas de electrodomésticos, todas parecen igual y entonces de repente te encuentras resistentes en cada país con sus características como el del vermut en el nuestro, ¿no? Entonces, pues cuando volvamos a tener visitantes a Barcelona, si son amigos vuestros, pues acompañarles a hacer un vermut y que tengan esta experiencia gastronómica y cultural tan chula. Podríamos decir entonces que el vermut es la bebida más local que puedes encontrar. El vermut es diferente incluso en cualquier barra, vais, no solo ciudad, mientras que quizá un gin o un whisky es igual, sea que lo tomes en Sudáfrica, en China o en Escocia. Bueno, claro, sí, hay bebidas que tienen una cultura más universal. Y si decimos Ginebra, hablamos de Ginebra y de whisky, lo que pasa, claro, también, especialmente el whisky, tienen las zonas de producción históricas donde también hay tradiciones muy arraigadas, ¿no? Pero claro, el vermut es muy mediterráneo, eso es verdad, aunque bueno, el libro lo contamos, ¿no?
fueron monjes bávaros los que descubrieron esta fórmula o los que la crearon, pero la crearon como un medicamento. Lo que pasa es que yo creo que los monjes crearon muchos medicamentos con vino y con alcohol, que mira, sí, medicamento bien, pero lo demás también, ¿sabes? Luego estáis los italianos, que sois tremendos y lo convertisteis en producto y le disteis lo El marketing. comercializasteis mejor que nadie. Y bueno, ya hay grandes vermuts italianos, ¿eh? O sea, Turín y sus marcas históricas son una pasada. Y de hecho, los primeros que hicieron vermut en Cataluña y por extensión en España, que fueron los Montana Perucchi, eran italianos. La marca existe todavía, no es de propiedad italiana, pero una marca de finales del siglo XIX, y fue en Badalona donde empezaron. Luego fue Reus, que era una ciudad con gran tradición vinícola, con gran potencia vinícola, con lo cual había excedentes de vinos, que pensaron, bueno, ¿qué hacemos con los excedentes? ¿Podemos hacer vermut? Que no es exactamente lo mismo que el vino y tal, y le damos otra salida. Y de allí que llegó a haber pues, medio centenar o más de empresas de vermut en Reus. Ahora he dicho que hay 3, ¿eh? Pero es que tiene una razón histórica de ser. Muchos comentarios de larga vida al vermut, visca el vermut, claro que sí. Josep, ¿cuál es tu vermut favorito? ¿Hay alguna marca? Bueno, si no podemos decir marca, sino estilos al menos. ¿Cuál vermut es lo que usualmente bebes normalmente? Bueno, lo voy a decir porque es el vermut de Miquel Ángel Baqué, que es el de Casa Mariol. Muy bien. O sea que este estará siempre allí. Después, también... Delicioso el Casa Mariol, un delicioso vermut, que además tiene su vermutería sí, sí, en sí. calle Provenza. Pero bueno, vosotros aquí también hacéis vuestros experimentos con vuestro propio vermut, que es el caso El cónsul. El cónsul, y que además de tener un packaging súper chulo, bueno, general como todo vuestro proyecto, tiene mucha personalidad. A mí, la verdad es que cuando yo voy a buscar algo diferente en el vermut, sí que entonces busco algo un poco más amargo, ¿vale? Me gustan los amargos en vermut. Quizá un poco para darme la nota, porque sí que los vermuts ahora están un poco más dulces que hace un tiempo. Eso los hace más agradables, ¿eh? No hay problema en que un vermut sea más dulce. Pero entonces, eso siempre digo que hay, por ejemplo, en el mundo del vino, hay vinos que solo les gustan a los sommeliers de restaurantes que catan tantos vinos, y claro, llega un momento que ya los tienen todos muy relacionados, luego llega uno diferente y ese es el que les gusta a los sommeliers. Pero ¿qué pasa? Que solo les gusta a ellos, porque el resto de la gente, estos vinos tan complicados, nos cuestan más de beber, y un buen sommelier tiene que entender que vino gusta más y que menos. Y en el vermut, pues a mí igual tiro de amargos por eso, para darme un poco la nota de que, bueno, y el dulce ya lo tengo superado y quiero. Pero bueno. No. De hecho, Josep, Irina nos pregunta, ¿tienes alguna referencia del vermut más amargo y bueno? ¿Algún consejo? Yo tiraría aquí de italianos casi. Bueno, aquí el Izaguirre también tiene su gran reserva y tal, que mola mucho. Lo que están haciendo la gente de Padró, también. Ellos, por ejemplo, tienen uno que, digamos que no es la marca top de los que los hacen, pero a mí siempre me gusta mucho, que se llama Mirra. Y como un vermut sin pretensiones, está muy bien hecho y le encuentro unos puntos amargos interesantes. Y no es un vermut caro, ¿eh? Y tiene una etiqueta preciosa, además. O sea que ya vamos diciendo unas cuantas marcas, ¿eh? O sea que... Sí, de hecho, todas las marcas que has nombrado, el Mira, el Padró, el Izaguirre, lo podéis encontrar en las Bermudas. Así que si os animáis ahora, después de confinamiento, todas las Bermudas a tomar los vermut. Porque estamos hablando de los mejores vermuts. ¿Y qué habrá en las Bermudas? Ese territorio, ese país colonizador de vermutería. Vermut, exactamente. Lo mejor. Entonces,
nos hacen unas ultimísimas preguntas porque vamos muy tarde de tiempo. La vermutera de Sevilla que saludamos nos pregunta una pregunta técnica. ¿Crees que el condado de Huelva fue antes que Reus? ¿Tienes alguna referencia histórica quizá que No, el condado de Huelva sea Vermut antes que Reus? no tengo ninguna referencia histórica al respecto, o sea que no puedo, no, o sea, puede faltarme este dato para confirmarlo. No lo tengo, o sea, el vermú llegó a la historia que conozco yo y la única que puedo comprobar, a falta de que se me haya escapado algo, es que el vermut entró por Badalona a España. O sea, que la primera marca estuvo en Badalona. Lo Perucchi. cual es lógico Perucci. porque, sí, Montana Perucci. Lo cual es lógico por simple trayecto geográfico, ¿no? O sea, el vermut está allá en Turín, luego pasa a Francia, pero la zona mediterránea de Francia, en ese pueblo, en Marseillais, que está pues, en la Provenza, y luego baja hasta, entra por Cataluña, ¿no? Es lógico en ese sentido. Yo desconozco el caso de Condado de Huelva, pero sería curioso de que directamente hubiera saltado a Andalucía, lo que no quiere decir que no pueda pasar, porque si lo preguntan es que algún dato tienen y no quiero afirmar una cosa que no sé. Pero bueno, que la historia que conozco yo es esta, y en Reus no fueron, seguro que no fueron los primeros del Vermut, pero era una capital vinícola de importancia mundial. Existe lo que siempre se ha dicho, Reus, París, Londres. En Cataluña esta frase suena, bueno, no es una frase, esta enumeración de ciudades suena y da risa, porque Reus, París, Londres, piensas Reus, y al lado de París y Londres, que estamos hablando aquí, pues eran los tres grandes mercados del momento donde se fijaban los precios del alcohol. O sea, imaginar la importancia de Reus en este campo que se batía con París y con Londres en el mercado del alcohol. Con lo cual es lógico también que fuera este derivado del vino tan importante en Reus. È extremadamente fascinante la historia de la comida en general, de la gastronomía. Bueno, tú lo sabes mejor que todos, porque tú tienes otro libro publicado, La historia de la Barcelona Gourmanda, Mira, que lo tengo trata de... aquí. Ah, ahí está. De hecho, trata de la historia, exactamente, de la historia de la gastronomía. Curioso es una frase que dice, el motor de la historia no es el amor, sino la comida. Sí, sí. ¿Cómo lo has visto? O sea, al fin y al cabo, que la gente viva mejor o peor tiene que ver con que coma mejor o peor. Y eso hay un dato, o sea, Barcelona fue como núcleo habitado, lo fundaron los romanos, ¿no? Fue Bárquino. Ah, pero cuando Barcelona empieza a ser importante en la Edad Media y se constituye el Consell d'Assent, que es lo que fue el primer ayuntamiento real de la ciudad, el primer gobierno municipal de la ciudad, ¿qué fue la primera legislación o por qué se constituyó este ayuntamiento? Para normativizar la distribución y venta de comida. O sea que luego la revolución es tal cual, siempre ha aparecido la comida en medio. O sea, siempre nos ha movido. ¿Y ahora qué pasa? Pues en este momento histórico, que no se habla en el libro, obviamente, que es el confinamiento y la pandemia y tal, ¿qué importancia no tiene el sector gastronómico en Barcelona? Pues estamos en las mismas. Para todos los románticos que pensaban que el amor era el motor de la historia, pues ya veis, no, es la comida el Bueno, pero a motor de la veces historia. el amor y la comida, Ah, muy bien. según cómo, son difíciles de combinar, pero en el momento de seducir y tal, o porque cocinas bien o porque sabes elegir bien restaurantes, eso siempre es un punto a favor. Giuseppe nos pregunta, ¿dónde podemos conseguir el libro Historia de la Barcelona Gormanda? Mira, yo supongo que estará en, no sé, como también es un libro, es anterior al de teoría y práctica del Bermud, yo creo que no se encuentra ya en las librerías o puede costar encontrar en las librerías, pero si se pide, uh, todavía está disponible. O sea que cualquier librería, Angla Editorial, lo puede pedir. Teoría y práctica del Bermud está en versión en catalán y en castellano,
en castellano ampliada a vermuterías del resto de España. En la versión catalana es solo de Cataluña. No aparecen las Bermudas porque no existían todavía vuestros consulados. Todavía no existíamos, ¿no? O sea que Exacto. habrá que hacer una actualización del libro pronto para incluiros. Pues sí. Pero sí que Historias de la Barcelona Gourmanda solo se publicó en catalán. Pero es un libro que escribí con Sergi Martín, que también forma parte del trío de teoría y práctica del vermut. Y es un libro que quiero muchísimo, que me encanta, que estoy muy feliz de haberlo escrito también. Y nosotros aconsejamos, junto a Teoría y Práctica del Vermut, dos libros fundamentales en una biblioteca, en vuestra librería de casa. Josep, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Nos hemos pasado abundantemente de los 20 minutos, media hora máximo prometidos, pero bueno, como habéis visto, la charla con Josep súper interesante, unas informaciones vermuteras excelentes. Josep, muchísimas gracias por haber brindado con nosotros este vermut hoy, por habernos transmitido tanta información vermutera, tanta pasión vermutera. Todas informaciones, lo que hemos tocado hoy, que podéis volver a leer y encontrar en el libro Teoría y Práctica del Vermut, que nosotros en las Bermudas es nuestra Biblia. Así que os invitamos a todos los vermuteros que estáis siguiendo a tenerlo, porque es una referencia, es súper interesante. Sea porque habla de cócteles, sea porque habla de gastronomía, sea porque habla de historia del vermut. Todas las referencias a las marcas que habéis preguntado anteriormente también están. Entonces, en el libro puedes encontrar toda vuestra respuesta. Josep, muchísimas gracias por este super vermut juntos. De verdad, Andrea, tengo muchas ganas de volver a las Bermudas, pero de verdad. Aprovechamos para recordar que abrimos a partir del día 8, en fase 2, posiblemente, sí. Pues allí estaré. No sé si en Gracia o en San Antonio, en alguna. Vale, de acuerdo. Esperaremos con los brazos abiertos, con todos los vermut que hemos comentado hoy, incluso más. Podéis encontrar una enorme referencia de vermut en las Bermudas y, por supuesto, también el cónsul de las Bermudas. Josep, muchísimas gracias. Nosotros, vermuteros, gracias a todo lo que nos habéis seguido en esta serie larguísima del confinamiento, donde hemos compartido con vosotros un vermut al día con todos los productores y hemos acabado con la cereza en la tarta. Josep Sucarrats, autor del libro Teoría y Práctica del Vermut, que es un libro que tenéis que tener sí o sí. Muchísimas gracias, Josep. Pues gracias. Hasta el próximo vermut, entonces. Venga, tal vez hasta pronto. No virtual, físico. Sí, chao. Chao. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido en esta serie larga de la Vermupedia. Todos los episodios de la Vermupedia lo podéis encontrar en YouTube, lo podéis encontrar en la Instagram TV. Todo lo que queréis saber acerca del mundo del vermut en las Bermudas lo encontráis. Gracias y hasta el próximo vermut. Salud.